Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver qué tenemos que comer entre horas, o qué podemos comer, cuando estamos en un proceso de aumento de masa muscular. Cuando queremos aumentar la masa muscular, todos tenemos en la cabeza que debemos aumentar el consumo de proteínas. Bueno, esto no es estrictamente así. Sí es verdad que necesitamos un aporte un poquito superior al que deberían tener las personas sedentarias o que no realizan ejercicio físico, me refiero a las proteínas, pero esa absorción y utilización de las proteínas suele ser mejor cuando además van acompañadas de carbohidratos, de cierta cantidad de carbohidratos. De ahí que la recomendación, o que incluso si os fijáis en la formulación de los suplementos post-entrenamiento, siempre llevan proteínas más carbohidratos. Y en muchos casos deberían llevar también, para mejorar la recuperación, sustancias con acción antioxidante, que cada vez es más frecuente que aparezcan en esos suplementos. Pero hoy no os voy a hablar de suplementos, ni de tampoco ingestas post-entrenamiento, sino de aquello que podemos tomar entre horas. El entre horas o comer entre horas no es imprescindible en una persona que lo que esté buscando es aumentar la masa muscular. Si nosotros hacemos una buena distribución de la energía y de los nutrientes necesarios, es decir, adaptados a los requerimientos de cada deportista, ese número de ingestas es variable, es decir, aquel que mejor se adapte a cada deportista. En muchas ocasiones solemos escuchar, no, es que los deportistas tienen que comer 5 veces al día, no, es que tienen que comer 6 veces al día, porque así de esa manera, bueno, pues el aporte de nutrientes es continuo y hay una mayor disponibilidad. Bueno, realmente, con tal de que nosotros consigamos a lo largo del día todos los nutrientes y la energía necesarios, nuestro cuerpo es capaz de regular esa utilización de los diferentes nutrientes. Para aquellos que hablan de la famosa ventana de alimentación en la cual hay un mejor aprovechamiento de las proteínas, bueno, pues estaría incluida post ejercicio físico, pero no es una hora escasa, sino que es un periodo mucho más amplio. Volvemos a ese entre horas, vale, pero yo paso hambre, no puedo repartir bien porque me lleno enseguida, no llego a mis requerimientos y necesito ingestas intermedias. Perfecto, en este caso vamos a ver cuáles nos pueden resultar más beneficiosas. Hemos hablado de la importancia que tiene el consumo de proteínas junto con esos carbohidratos que permitan una mejor asimilación de las proteínas y además que permitan mantener recargados nuestros depósitos de glucógeno, y en el caso de que esas ingestas intermedias, vamos a ponernos un caso concreto, ¿no?, o pre-entrenamiento o post-entrenamiento, si nos encontramos en esos momentos, bueno, pues podríamos beneficiarnos también en el pre de un aporte de carbohidratos de absorción más rápida y en el post de aquellos alimentos que nos proporcionen mayor cantidad de antioxidantes. Es decir, podemos ir seleccionando un poquito cuáles son los alimentos que vamos a incluir dependiendo de cuál sea el momento en el que vayamos a incluir esa ingesta intermedia. Así que vamos a ir viendo algunos ejemplos, no solamente de alimentos, porque a veces si yo os digo, por ejemplo, que la avena o las semillas de chía pueden resultar muy interesantes, ¿qué vais a hacer? ¿Coger un puñadito de avena o de semillas de chía y comerlos? Seguro que no. De hecho, no nos van a resultar muy agradables comiéndolos de manera independiente, sino que los podemos preparar de muchas maneras diferentes. Os voy a poner algunos ejemplos de comidas que podemos tomar entre horas y seguro que alguno de ellos igual también os sorprende. En primer lugar podríamos tener, yo diría que el snack o el aperitivo entre horas top
de los deportistas, como serían, por ejemplo, las barritas energéticas, pero en este caso barritas energéticas elaboradas en casa que nos permita jugar con esos ingredientes, mayor cantidad de proteínas, mayor o menor de carbohidratos en función de nuestras necesidades. Ahí podríamos incluir esas semillas de chía ricas en antioxidantes, en ácidos grasos omega 3 y en proteínas como uno de esos ingredientes, acompañados, por ejemplo, de frutos secos y de frutas deshidratadas que nos proporcionan energía tanto duradera como energía de absorción rápida y por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos una buena fuente de nutrientes para ingerir entre horas, sobre todo pues muy fáciles de transportar también. Las podemos tener en formato barrita envueltas en un poquito de film transparente o bueno, como vosotros las queráis llevar. En ese caso, como os digo, son fácilmente transportables. Si nos ponemos en alimentos sueltos por separado, evidentemente podríamos tomar esas frutas deshidratadas también solas, esos frutos secos también solos, pero por ejemplo las semillas de chía sería casi imposible que nos las pudiéramos tomar, bueno, pues ni siquiera llevadas en un tapercito. Bueno, sí, habría una forma. Recipiente hermético, hidratamos esas semillas de chía, por ejemplo, con un lácteo o con yogur y un poquito de agua para hidratarlas, que liberen sus mucílagos, preparamos un pudín de chía y le añadimos un plátano, por ejemplo, y en ese caso también tendríamos una combinación perfecta para utilizar esas semillas de chía y además acompañadas, como digo, de carbohidratos. En este caso, el plátano es una fruta perfecta pre-entrenamiento o durante los entrenamientos, pero imaginaros que estamos en época de calor y que nos apetecen pues, otro tipo de frutas muy beneficiosas, como por ejemplo la sandía, que también la podríamos combinar perfectamente con la chía hidratada. De dos maneras diferentes. Podemos triturar esa sandía para mejorar la hidratación o para hidratar las semillas de chía, o simplemente las hidratamos y después le añadimos los trocitos de sandía. Exactamente lo mismo podríamos hacer con los copos de avena, pero en ese caso tendríamos un contenido un poquito inferior de proteínas que el que nos aportan las semillas de chía. Entre horas perfecto, podríamos decir que sería un poco de queso fresco, de requesón, con miel. Bueno, el queso fresco y el requesón realmente no son lo mismo, sino que el queso fresco podríamos decir que es más fácil de comer o de transportar, pero el requesón tiene una característica peculiar y es que se obtiene a partir del suero de leche, es decir, tiene una mayor concentración de proteínas. En el queso fresco tendríamos mayor proporción también de grasa, que dependiendo de nuestros requerimientos nos puede interesar uno o el otro. Una cucharada de miel y tenemos una combinación perfecta para esa mezcla, como os digo, de proteínas y de carbohidratos, en este caso de absorción rápida. Los batidos, por supuesto, que también serían un buen recurso para tomar entre horas, fáciles y rápidos de tomar. ¿Cómo los preparamos para mejorar ese aporte de nutrientes que necesita la masa muscular? Sería interesante incluir un lácteo, puede ser yogur, puede ser leche, una fruta que podríamos incluir, por ejemplo, en vez de unas dos, un plátano y un puñado de frutos rojos, por ejemplo, y en ese caso mantenemos el aporte de los carbohidratos y la vitamina C y los antioxidantes que contienen los frutos rojos. Si queremos mejorar además, bueno, pues el aporte proteico, o una cucharada de mantequilla de cacahuete, por ejemplo, o una cucharada de semillas de chía. Trituramos todo, recipiente hermético, y lo podemos llevar a cualquier sitio y en ese caso
podemos ingerirlo, nos vendría muy bien tanto antes como después de los entrenamientos. Pero como os he dicho antes, el número de ingestas de cada deportista sería algo a valorar en función de sus requerimientos y de sus hábitos, podríamos decir. Si un deportista tiene unos requerimientos, pues imaginaros, pues de 3.000 o 4.000 kilocalorías y tiene 20 minutos para comer en el trabajo, es muy difícil que gran parte de esas calorías aparezcan en ese momento, ¿no? Porque el volumen que hay que comer es bastante importante y muchas veces, bueno, pues eso también requiere cierto tiempo para la ingesta. Por lo tanto, ahí dependiendo de los hábitos, pues sería necesario en algunos casos dividir o repartir esa ingesta en mayor número de tomas. Por lo tanto, algo ya sabéis que siempre os digo que es totalmente personalizado. Seguimos con esos aperitivos o snacks entre horas. Si vamos a versiones más sencillas, podríamos decir que el queso con nueces podría ser una opción bastante cómoda de llevar. Los quesos de pasta cocida, por ejemplo, como el Gouda, el Emmental, el queso de bola, son muy fáciles también de transportar, son muy cómodos, nos aportan bastante cantidad de proteínas y en este caso tendríamos también un aporte de grasas saludables, tanto de los frutos secos como del queso. Dependiendo del patrón alimentario de cada deportista, y aquí ya veis que me estoy desplazando un poquito y olvidando de los carbohidratos, podemos tener requerimientos diferentes. Y en lugar de utilizar los carbohidratos, si tenemos un deportista que sigue un patrón alimentario bajo o muy bajo en carbohidratos, podemos incluso mejorar también la masa muscular con ese suficiente aporte de energía y de proteínas acompañadas también de grasas saludables. Es decir, tenemos diferentes tipos de estrategias, aunque la más habitual sea de la que hemos hablado al principio, acompañar proteínas de la suficiente cantidad de carbohidratos, carbohidratos saludables, por supuesto. Y en algunas ocasiones, deportistas, por ejemplo, que bueno, tienen cubierto, vamos a decir, su aporte energético y nutricional en las 3 ingestas principales o incluso en 2, en esos casos igual lo que les interesa simplemente es mantener la saciedad, es decir, evitar esa sensación, ¿no?, como un poco de hambre y tratar de evitar el consumo de otros alimentos que pueden resultar menos convenientes en esos momentos. En este caso, uno de los alimentos ideales, bueno, os voy a decir 2, serían por un lado, por ejemplo, los palitos de zanahoria, lo que se suelen denominar crudités, que son súper saciantes y 0 calóricas, o por ejemplo los pepinillos en vinagre, los encurtidos, excepto las aceitunas que ya tendrían un aporte superior de energía. Son alimentos que apenas nos proporcionan energía y evidentemente nos proporcionan cierta sensación de saciedad, especialmente en este caso las zanahorias, que como lleva un ratito masticarlas, bueno, pues además nos proporcionan un buen aporte de sustancias beneficiosas para los deportistas, como son los betacarotenos, potentísimos antioxidantes. Así que también tendríamos ese tipo de aperitivos. Dependiendo de las necesidades de cada uno, podemos elegir unos u otros. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que os dé ideas nuevas, igual en algún caso, para utilizar diferentes alimentos para ingerirlos entre horas. Así que espero que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.